Continuamos con las clases de estadística inferencial y en este video vamos a ver cómo hacer una estimación puntual. La estimación puede hacerse de forma puntual, en la cual solo calculamos un número que representa el valor del parámetro, o una estimación por intervalo, en donde tenemos dos números que dan un rango en donde posiblemente esté el valor del parámetro. Ustedes ya conocen algunos estimadores puntuales, por ejemplo, para calcular la media, la varianza. Cualquier parámetro tiene su estimador puntual, que a partir de los datos de la muestra se sustituye en la fórmula o en el modelo y se obtiene el número que representa el valor del parámetro. En el ejemplo del que platicamos en la clase, tendríamos los tres parámetros que nos interesa calcular: el promedio, la proporción y la desviación estándar. Y podemos aplicar las fórmulas de sus estimadores puntuales y nos da un número para la media de calificaciones, la proporción de alumnos que tienen más de 8 y la desviación estándar de la calificación. Entonces ya tenemos este estimador de los parámetros y pues ya terminamos, ya tenemos el parámetro, ¿no? Bueno, el estimador que se supone que representa al parámetro. Pero, ¿qué nos faltaría hacer después de esto? Con estos números, con esta estimación puntual, tenemos ya una parte de los objetivos de la inferencia estadística, que es un número, un estadístico, que se calculó a partir de una muestra y que se supone o se está estimando el valor del parámetro. Pero nos falta el segundo objetivo, que es medir la confianza que tiene esos valores que calculamos. A partir de la muestra, calculamos el estimador. Pero, ¿qué tan buena es esta estimación? ¿Es realmente el valor del parámetro o qué tan equivocados estamos? Es por eso que es importante, cuando se reporta una media, poner la variación que hay o un intervalo de confianza en qué tan bueno es nuestra estimación. Así, si tenemos solamente el número, si tenemos solo la estimación puntual, pues no sabemos si es correcta o no. Idealmente, un buen estimador puntual sería insesgado, es decir, que el valor del estimador es cercano al valor del parámetro, y preciso, que si lo calculamos varias veces el estimador puntual no varía tanto. Y también suficiente, es decir, que solo se necesita esa estimación o ese estimador puntual, esa fórmula para saber el valor del parámetro. No necesitamos otro número para hacer la estimación. A menos que tengamos mucha suerte, nuestro estimador va a ser exactamente igual al valor del parámetro. Siempre va a haber un error en la estimación, que es la diferencia entre lo que estamos viendo y el parámetro. Nosotros ya tenemos el valor de la estimación, la sacamos con la fórmula, sacamos nuestra muestra y aplicamos la fórmula de la media, por ejemplo. Y queremos saber el error de estimación, pero si no sabemos el valor del parámetro, ¿cómo vamos a saber cuánto nos estamos equivocando? Afortunadamente sabemos algunas cosas de la estimación y del estimador que nos van a permitir calcular el error de estimación o la probabilidad de equivocarnos en cierto grado. Queremos saber la diferencia entre la estimación y el parámetro, pero no sabemos el valor del parámetro. Pero del estimador sabemos, primero, que es una variable aleatoria. Puedo sacar varias muestras de la población y calcular la media de cada una de esas muestras o el estimador que queramos. Y si saco muchas muestras y calculo muchas medias, esa variable de la media muestral se va a distribuir de forma normal. Eso nos lo dice el teorema del límite central. Como mi parámetro es una constante, si a mi variable aleatoria, que es la media muestral, le resto una constante, va a seguir distribuyéndose de forma normal. Entonces, mi variable aleatoria, el estimador, se distribuye de forma normal cuando el tamaño de muestra es grande. Entonces, el error de estimación se distribuye de forma normal cuando n es grande. Y todas las distribuciones normales las puedo estandarizar. El centro se convierte en 0 y las desviaciones estándar, valores de z. El centro de esta distribución va a valer 0. Ahí en el centro no estoy cometiendo ningún error de estimación.
pero puedo calcular la probabilidad de que mi estimación esté a ciertas desviaciones estándar desde el centro, porque sé que se distribuye de forma normal y sé la probabilidad de una distribución normal. Y esto aplica para cualquier parámetro o estimador que se distribuya de forma normal. Ya con esto, puedo calcular la probabilidad del error y decidir qué tanto error quiero, qué tanta probabilidad de equivocarme quiero tener. Entonces, recapitulando, tenemos que el error de estimación sigue una distribución normal cuando n es grande. La distribución normal tiene dos parámetros. Tiene el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Si convertimos nuestro error de estimación o nuestra distribución normal del error de estimación a una normal estandarizada, la media será 0 y la desviación estándar será 1. Y con eso ya podemos calcular todas las probabilidades de los valores de mi error de estimación. Ya estamos del otro lado. Para poder estandarizar necesito el valor de la media del estimador, de la distribución muestral, y la desviación estándar del estimador. La desviación estándar de un estimador se le conoce como error estándar. Entonces, esto de calcular el error de estimación cuando no conocemos el parámetro se basa en que tenemos una teoría de probabilidad. Tenemos la distribución muestral conocida, que puede ser normal o cualquier otra, se puede hacer con cualquier otra, aunque lo normal es lo más sencillo y por el teorema del límite central es lo más común. Y tenemos los parámetros de esa distribución. Con esas tres cosas ya podemos saber la probabilidad de que mi error esté dentro de ciertos valores de z en mi distribución normal estandarizada. Esto es lo que tendrían que poder responder después de ver el video. Concepto de estimación puntual y de estimación por intervalo, el concepto de error de estimación y cómo podemos calcular la probabilidad de cometer cierto error. ¿Cuál es la lógica que nos lleva a poder calcular esas probabilidades? Que se basa en que sigue una distribución normal. Lo de las características de un buen estimador y el teorema del límite central ya lo habíamos visto en otras clases.